Hay más en la vida de lo que pensamos, y Landon Whitley lo ha demostrado. Además de que nuestro universo existe, el cielo y el infierno son reales, y este joven tuvo la oportunidad de experimentar el primero, no una, sino 3 veces, mientras el mundo pensaba que estaba muerto. Cada vez que despertaba de un estado completamente inconsciente y sin respuesta, traía un mensaje aterrador de Jesús. El mensaje es tan importante que Landon no es el único que narra su experiencia cercana a la muerte. Otros 2 niños y un joven también afirmaron haber visto a Jesús mientras el mundo pensaba que habían muerto. ¿Qué revelaron Landon y los otros testigos? ¿Y por qué necesitaron morir para ver lo invisible? Únete a nosotros mientras revelamos el mensaje aterrador que Landon y los otros fueron encargados de entregar al mundo. Pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Landon Whitley tenía solo 8 años cuando tuvo el primero de sus 3 encuentros con Jesucristo. Todo comenzó una mañana de domingo en 1997. Landon subió al automóvil de sus padres, un Pontiac, con su madre Julie y su padre Andy, sin saber lo que sucedería durante el trayecto. Estaban regresando a casa de la iglesia, con Andy conduciendo. De repente, algo terrible ocurrió. Una ambulancia chocó con su coche en un cruce, impactando en el lado del conductor, donde estaba sentado Andy. Lamentablemente, Andy murió en el acto, pero los socorristas lograron sacar rápidamente a Julie del coche tras el accidente, sin saber que había un niño en el vehículo. No vieron a Landon al principio porque el coche estaba muy dañado. Landon estaba sentado detrás de su padre, y como el coche se había deformado hacia adentro, su cuerpo era difícil de encontrar. Julie recuerda que los socorristas vieron primero el zapato de Landon y luego buscaron más a fondo y lo encontraron. Cuando sacaron a Landon del coche, no estaba respirando. Los socorristas trabajaron rápidamente para ayudarlo a respirar de nuevo. El viaje de Landon apenas comenzaba, y necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. Landon fue resucitado y llevado al hospital en un helicóptero especial llamado Life Flight. Estaba en muy mal estado, y su cuerpo dejó de funcionar 2 veces más ese día. Pero los médicos y enfermeras lograron devolverlo a la vida ambas veces. Aunque lograron salvar su vida, los médicos le dijeron a Julie que no creían que Landon sobreviviría. Dijeron que si lograba sobrevivir, su cerebro estaría muy dañado y sería como un bebé de nuevo. No podría caminar, hablar ni comer solo. Julie estaba tan desesperada por recuperar a su hijo que habría aceptado incluso ese desenlace, solo para tenerlo vivo. Julie estaba sufriendo mucho dolor y tristeza cuando tuvo que despedirse de su esposo en el funeral. Sentía que Dios la había abandonado y no entendía por qué había ocurrido esa tragedia. Estaba enojada y dolida, y le preguntó a Dios por qué no había enviado ángeles para protegerlos. Pero, incluso en su tristeza y enojo, Julie seguía orando a Dios con todo su corazón, suplicándole que dejara vivir a Landon. Estaba dividida entre su dolor y su esperanza, y se aferraba a su fe lo más firmemente posible. La cabeza de Landon estaba muy herida en el accidente, y cayó en un sueño profundo llamado coma. Estaba en el hospital, conectado a muchas máquinas que lo ayudaban a respirar y mantenían su corazón latiendo. Julie, su madre, se sentaba a su lado, orando todos los días para que despertara, pero durante 2 semanas no hubo señales de mejora. Los médicos no veían nada que les diera esperanza. Julie continuó orando, suplicando a Dios que dejara a Landon abrir los ojos de nuevo. Entonces, algo inesperado sucedió. Después de 2 semanas, los ojos de Landon se abrieron. Los médicos estaban sorprendidos y felices, y Julie estaba exultante. Pero lo que era aún más increíble era que Landon no tenía daño cerebral. Iba a estar bien. Pero Julie sabía que tenía que darle la noticia de la muerte de Andy a Landon. Estaba asustada de herirlo aún más, pero sabía que debía decirle la verdad. Julie le preguntó a Landon si sabía dónde estaba su padre, y Landon respondió que lo había visto en el cielo. Landon recordaba claramente su tiempo en el cielo, incluso años después. Dijo que vio a su padre y también a algunos amigos que habían muerto antes que él. Estaban todos juntos, sin decir una palabra, solo estando juntos. Landon también le contó a su madre que vio a otros 2 niños en el cielo, y Julie se sorprendió porque nunca le había contado a Landon sobre los 2 abortos espontáneos que tuvo antes de que él naciera.
La historia de Landon es un milagro, y ha permanecido con él todos estos años. Recuerda el accidente, el coma y su tiempo en el cielo, donde vio a seres queridos que habían fallecido. Julie está agradecida de que su hijo esté vivo y bien, y sabe que su fe y oraciones los ayudaron a superar el momento más oscuro de sus vidas. Landon tiene un recuerdo especial de su tiempo en el cielo. Recuerda haber visto a dos niños que sabía que eran sus hermanos, aunque nadie le había contado sobre ellos. Dice que en el cielo simplemente sabes quiénes son las personas, y sabes que pertenecen a ti. Landon tuvo 3 experiencias diferentes en el cielo, cada vez que murió y volvió a la vida. La tercera vez fue especial porque encontró a Jesús, quien le dio un mensaje aterrador y una tarea importante que cumplir. Jesús le dijo a Landon que tenía que regresar a la tierra y ser un buen cristiano. También le dio a Landon el mensaje de su existencia y le dijo que se lo contara a otros. Landon dice que fue como ver un avance de una película, donde solo ves algunas partes de la historia, pero sabía lo que tenía que hacer. Muchos años después, en 2019, Landon y su madre Julie comenzaron a compartir su historia con otras personas que estaban sufriendo y necesitaban esperanza. Lo hicieron a través de un programa llamado Grief Share, donde las personas pueden compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Julie dice que no entendía por qué Dios no salvó la vida de su esposo en 1997, pero ahora sabe que los ángeles estaban allí protegiéndolos. Ella y Landon están viviendo el plan de Dios para sus vidas y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. No quieren que las personas se queden atrapadas en su dolor o enojo, sino que mantengan su fe y sepan que las cosas mejorarán. Landon quiere que las personas sepan que Jesús es real, el cielo es real y los ángeles son reales. Quiere que las personas sigan las enseñanzas de Jesús y la Biblia y sepan que la vida mejorará al final. Las experiencias de Landon en el cielo le dieron una perspectiva única sobre la vida y quiere compartir esto con los demás. Sabe que Jesús realmente existe y que Él tiene un plan para cada vida, y quiere que todos lo sepan también. Julie escribió un libro titulado La fe tiene sus razones, donde comparte cómo Dios usó su difícil experiencia para acercar a otros a Él. Está agradecida de ver a su hijo Landon compartiendo su historia con otros, contándoles sobre Jesús y el cielo que experimentó. Julie dice que es una gran bendición ver a Landon esparcir la palabra sobre Jesús, y sabe que es porque Landon tiene una conexión personal con Él. Landon estuvo en el cielo y vio a Jesús, y esa experiencia le dio una fe fuerte. Aunque el cuerpo de Landon fue gravemente herido en el accidente, está bien hoy. Tiene muchas placas de metal en la cabeza, su nariz fue reconstruida a partir de un pedazo de su cráneo y no puede ver por un ojo, pero Landon lleva una vida casi normal. Está dedicado a compartir su historia y a contar a otros sobre Jesús, porque sabe que eso es lo que Jesús le pidió que hiciera. Landon está seguro de su fe y quiere que todos sepan que Jesús es real, los ángeles son reales y el cielo es real. Es la prueba viva del amor y la gracia de Dios, y quiere inspirar a otros a tener fe también. Landon no es el único niño que ha afirmado haber muerto y encontrado a Jesús antes de regresar a la vida. Los testimonios de Zach y Mia sobre ver a Jesús. Zach Clemens, un jugador de fútbol americano de secundaria, también se encontró en una situación de vida o muerte que lo llevó a encontrar a Jesús. Mientras corría en la clase de educación física, de repente perdió las fuerzas y cayó al suelo. Su corazón había dejado de latir y estaba técnicamente muerto durante 20 minutos. Los médicos determinaron posteriormente que había sufrido un paro cardíaco repentino. Su madre fue llamada al lugar y Zach fue transportado en helicóptero a un hospital infantil. Milagrosamente, justo cuando el equipo médico estaba a punto de pronunciar la hora de su muerte, detectaron un pulso. Zach despertó días después, y su recuperación fue nada menos que un milagro. Compartió una historia personal de morir, ver a Jesús y volver a la vida. Describió la experiencia en detalles claros, recordando lo que vio y oyó durante esos minutos sin oxígeno. A pesar de la gravedad del incidente, el sentido del humor, la fuerza y la confianza de Zach en difundir la palabra de Dios a través de su testimonio, lo ayudaron a superar su prueba. Además de Landon y Zach, la joven Mia también tuvo la oportunidad de encontrar a Jesús mientras estaba inconsciente en la vida real.
Melissa Harris informó que en octubre de 2012, ella y su esposo Mike estaban disfrutando de una escapada en una cabaña y caminando con sus hijos en el Bosque Nacional Wayne, en Ohio. En el último día, Mike llevaba a su hija Mia por un sendero cuando ocurrió la tragedia. Melissa dijo que escuchó a Mike gritar, «Mia, bebé», de una manera que la hizo saber que algo terrible había sucedido. Melissa tomó a Mia y la sostuvo en sus brazos, pensando que había muerto. Mia parecía sin vida para ella, como si no hubiera nada dentro de ella. Una gran rama de árbol se había roto y caído desde una altura de 18 metros, golpeando a Mia directamente en la cabeza. Melissa dijo que Mia no mostraba signos de vida, y Mike rezó para que despertara. Después de casi un minuto, Mia soltó un grito que sonaba horrible y como si viniera de las profundidades de su alma. Melissa dijo que fue lo peor que había oído, pero al mismo tiempo era una señal de que Mia estaba viva. Melissa tomó a Mia de Mike y él fue a buscar señal de celular para llamar al 911. No terminó ahí. Mientras esperaban y rezaban para que llegara la ayuda, Melissa se dio cuenta de la gravedad de la herida de Mia. Dijo que no era una cuestión de si perderían a Mia, sino de cuándo. Dada la gravedad de la herida, Melissa recordó tocar la cabeza de Mia y sentir que su cráneo estaba aplastado. Clamó a Dios pidiéndole que no se llevara a su hija, aunque eso significara que ella dejaría este mundo. Melissa dijo que creía en Dios y confiaba en Él, sabiendo que tenía el poder de cambiar la situación. Recordó una historia en la Biblia sobre una mujer que fue curada al tocar la orla del manto de Jesús. Melissa creía que si el poder de Jesús era lo suficientemente fuerte para curar a la mujer, entonces Dios podría curar a su hija también. Melissa oró repetidamente, poniendo las manos sobre Mia y pidiéndole a Dios que curara a su hija. Le suplicó a Dios que curara a Mia varias veces. Mientras tanto, toda la escena en el hospital era caótica, con Mike corriendo hacia la entrada del sendero desesperadamente buscando señal de celular. Melissa estaba llorando, sosteniendo a Mia en sus brazos y suplicando a Dios que salvara la vida de su hija. Melissa recordó el sonido del grito de Mia y cómo se sentía el cuerpo sin vida de su hija en sus brazos. Dijo que fue un momento que nunca olvidaría y que parecía una eternidad mientras esperaban a que llegara la ayuda. Melissa no podía creer que esto pudiera estar sucediendo a su familia. Describió la sensación de desesperanza e impotencia, pero también la fuerza de su fe en Dios. Melissa también recordó las palabras del versículo bíblico que había leído, donde Jesús dijo a alguien que su fe lo había sanado. Melissa creía que si Jesús tenía el poder de sanar a la mujer en la Biblia, entonces Él podría sanar a Mia también. Los socorristas finalmente llegaron al lugar y llevaron a Mia a un hospital cercano. Mike los siguió en coche, pero se detuvo para llamar al personal de la iglesia para que rezaran. Quería que intercedieran en nombre de su hija, suplicando a Dios para que realizara un milagro. Mientras Mike rezaba, la noticia se propagó rápidamente a través de su liderazgo de la iglesia, tanto local como internacionalmente. Personas de todo el mundo estaban rezando por Mia, pidiéndole a Dios que interviniera y salvara su vida. Mia fue puesta en coma inducido médicamente y transportada al Nationwide Children's Hospital. Los médicos confirmaron que había sufrido una lesión cerebral traumática, un cráneo fracturado y hemorragia dentro y alrededor del cerebro. Mike y Melissa se quedaron con una pregunta principal sin respuesta. ¿Despertaría Mia? A la mañana siguiente, el equipo del hospital sacó a Mia del coma. Para sorpresa de todos, ella extendió la mano y tomó su pañal, diciendo que había hecho pipí en el pañal. Para Mike, esto fue una señal de que Mia todavía estaba con ellos y que iba a estar bien. Aunque mostraba signos de parálisis en el lado izquierdo del cuerpo, Mia superó cualquier discapacidad en 3 días. Semanas después, se sometió a una craneotomía para reparar su cráneo y la ruptura en la dura madre del cerebro. Increíblemente, recuperó todas las funciones cognitivas y su personalidad permaneció intacta. La recuperación de Mia fue nada menos que milagrosa. Era la misma niña divertida, graciosa y vivaz que siempre había sido, como si nada hubiera pasado. Meses después del accidente, Mia confesó a su padre que había tenido un sueño sobre Jesús, quien la había llevado de regreso a casa. Mike y Melissa
Estaban convencidos de que Dios había curado a Mia y que su mano estaba sobre la vida de ella. Mike y Melissa estaban agradecidos por la oportunidad de criar a su hija y sabían que se lo debían todo a Dios. Mia hizo una recuperación completa, y Mike y Melissa sabían que habían experimentado un milagro y estaban eternamente agradecidos. Ateo convertido en cristiano devoto. A los 19 años, Bobby Sosa comenzó a trabajar como policía en el estado de Nueva Jersey, y allí vio el lado oscuro del mundo. Hay una razón por la que mencionó esto en el video de YouTube donde contó su historia. Verás por qué pronto, sigue viendo. La abuela de Bobby Sosa, quien lo crió, falleció cuando él tenía poco más de 20 años. Ella era una de 9 hermanas, y era conocida por su fuerte ética de trabajo, a pesar de ser la más pobre entre ellas. Bobby estaba muy resentido y enojado con Dios por habérsela llevado, ya que ella era como una madre para él. A los 28 años, Bobby comenzó su carrera en finanzas y, 2 años después, dejó el departamento de policía tras 12 años de servicio para centrarse en sus negocios. Fue allí donde conoció a su esposa, con quien tiene 3 hijos hoy. Aunque la esposa de Bobby era una cristiana devota, él no compartía sus creencias. La acompañaba a la iglesia para apoyarla, pero no se conectaba genuinamente con la fe. Luchaba con resentimiento y enojo hacia Dios, especialmente después de la muerte de su abuelo, 2 años después de la muerte de su abuela. Durante la mayor parte de su vida, a Bobby no le importaba Dios ni Jesús. Estaba muy consumido por su propio dolor y resentimiento. Pero el 23 de marzo de 2020, Bobby experimentó un incidente que cambió su vida. Se fue a la cama sintiéndose bien, pero despertó con dificultad para respirar, como si alguien estuviera golpeando su pecho. Bobby recordó su entrenamiento como policía y se acurrucó en posición fetal para facilitar la respiración. No sabía que su esposa había llamado al 911 y paramédicos y policías llegaron a su casa. Uno de los policías ayudó a Bobby a levantarse, y eso fue lo último que recordó. Según Bobby, no quería levantarse, pero la mano extendida del policía y sus palabras amables lo convencieron de tomar su mano y levantarse. La esposa de Bobby llenó los vacíos, revelando que él se había puesto azul y estaba sin respuesta antes de la llegada del policía. Preguntó si debía compartir ambos lados de la historia, el suyo y el de su esposa, o solo el suyo propio. Luego describió cómo recordaba haber sido tirado por alguien y luego sentir como si estuviera flotando en un espacio negro, incapaz de ver o escuchar nada. Según la esposa de Bobby, él fue colocado en una silla de escaleras y llevado abajo por los paramédicos, quienes le indicaron que no se agarrara a las paredes. A pesar de estar en un reino espiritual, Bobby estaba coherente y habló con su esposa, diciéndole lo cansado que estaba y pidiéndole disculpas. La esposa de Bobby recordó que sus ojos se voltearon y perdió el conocimiento. Fue llevado de urgencia a una ambulancia, donde se le realizó RCP. El corazón de Bobby se detuvo nuevamente y estuvo muerto durante más de 40 minutos antes de ser estabilizado y llevado al hospital más cercano. Debido a su condición crítica, Bobby fue llevado al hospital más cercano, donde llegó clínicamente muerto. Su esposa, una ex técnica de emergencias médicas, solo podía visitarlo durante 5 minutos cada hora debido a las restricciones del hospital. Bobby más tarde conoció a los primeros socorristas que salvaron su vida y supo que estaba clínicamente muerto al llegar al hospital. La esposa de Bobby Sosa no fue autorizada a quedarse con él en el hospital debido al confinamiento en Nueva Jersey, pero logró visitarlo brevemente, y durante una de esas visitas, le suplicó fervientemente que regresara a la vida. Recuerda haberle susurrado al oído que no se atreviera a morir y dejarla. Mencionó que era demasiado joven para ser viuda, así que debería levantarse y volver. Pero, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no mejoraron. La condición de Bobby empeoró, y perdió el conocimiento nuevamente. El equipo médico informó a la esposa de Bobby que debía despedirse, ya que no estaban seguros de si sobreviviría. Pero su mentor espiritual intervino, aconsejándole que hablara vida en él y no escuchara a las enfermeras. Con determinación renovada, la esposa de Bobby entró en la habitación del hospital rezando en voz alta y fervientemente. El equipo médico fue atraído por sus oraciones, y pronto se abrió milagrosamente una cama en la UCI del hospital.
Bobby fue llevado de urgencia a la UCI, y su esposa no pudo despedirse antes de que fuera llevado. Pero ella acredita sus oraciones y fe por el repentino cambio de los acontecimientos que salvó su vida. Mientras todo esto ocurría en el mundo físico, Bobby describe una experiencia completamente diferente en el reino espiritual. Se sintió flotando en un espacio negro, incapaz de ver o escuchar nada. De repente, una figura se materializó del lado derecho de su pie, y Bobby se sorprendió al darse cuenta de que era Jesús. Lleno de remordimiento, comenzó a disculparse, convencido de que Jesús era real. Jesús flotó alrededor de los pies de Bobby antes de acercarse y levantarlo en un abrazo gentil, como en una boda. Bobby Sosa describe una experiencia profunda en el reino espiritual, donde conoció a una figura alta de piel oliva, con ojos profundos y cabello hasta los hombros. Este ser sostuvo a Bobby de manera muy pacífica y amorosa, comunicándose sin palabras. Bobby sintió una conexión profunda, sabiendo que estaría bien. La figura desapareció en la oscuridad, dejando a Bobby flotando como un fantasma. Luego vio a su amigo Mark, un ex policía y cliente que había fallecido. Mark solía expresar preocupaciones sobre el bienestar de su esposa si algo le sucedía a él. Bobby había prometido cuidar de ella, y ahora en el reino espiritual, tranquilizó a Mark de que cumpliría su promesa. Mark estaba agradecido y se abrazaron, discutiendo sus experiencias en la tierra. Bobby recordó su última conversación, donde había prometido cuidar de la esposa de Mark. Mark expresó gratitud y Bobby reiteró su promesa. La conversación fue breve, pero significativa, centrada en sus experiencias compartidas, no en sus muertes. Fue una continuación de su amistad, sin mención de estar muertos o de lo que estaban haciendo en el reino espiritual. Bobby Sosa despertó en la UCI 9 días después de su experiencia cercana a la muerte, confundido y desorientado. Tenía una barba completa y ninguna memoria de lo que había sucedido. La UCI estaba caótica, con médicos y pacientes corriendo por los pasillos. Bobby se sentía indefenso y asustado, sin que nadie le explicara lo que había pasado. La primera persona que vio fue un caballero asiático con equipo de protección completo, que lo llamó Robert, pero no proporcionó respuestas. Los instintos de Bobby se activaron y se puso a la defensiva, negándose a dejar que alguien lo tocara. Evaluó su cuerpo y se dio cuenta de que ni siquiera podía mover la pierna izquierda. Mientras veía la televisión, vio noticias sobre la COVID-19 y se preguntó si eso era lo que tenía, pero nunca tuvo COVID-19, a pesar de haber sido probado varias veces. La mente de Bobby se aceleró y se volvió paranoico, pensando que el personal médico intentaba hacerle daño o robar sus órganos. Se negó a dormir o comer, temiendo ser envenenado. Esto continuó durante 2 días y medio, hasta que una noche una enfermera estaba a su lado, y un hombre negro con un traje verde lima entró. Bobby estaba empezando a reconocer las rutinas y se dio cuenta de que era de noche. El hombre con el traje verde lima se acercó a Bobby con amabilidad. Bobby nunca había visto a nadie en el hospital vestido de esos colores antes. El hombre extendió la mano para tocar la muñeca izquierda de Bobby, y él reaccionó instintivamente, diciéndole que se apartara. Bobby exigió saber quién era, y el hombre se presentó calmadamente, llamando a Bobby mi hijo. Bobby se sorprendió con las palabras amables del hombre, y preguntó nuevamente quién era. El hombre entonces explicó que era un guerrero de oración, enviado por la esposa de Bobby, que estaba rezando por él afuera del hospital todas las noches con sus hijos. Bobby estaba escéptico al principio, pero las palabras del hombre resonaron con él. La esposa de Bobby había mencionado el término guerrero de oración antes, y escucharlo nuevamente le trajo paz. Comenzó a calmarse y aceptó la ayuda del hombre. El hombre tocó la muñeca de Bobby nuevamente, y esta vez, Bobby lo permitió. El hombre agradeció a Bobby, y él se sintió aliviado. 2 semanas después, Bobby estaba coherente y consciente de su entorno. Recordaba haber muerto 5 veces en un día y toda la experiencia. Compartió esto con su esposa, que se quedó maravillada con la historia. Ella intentó encontrar al misterioso hombre llamado Kendrick, pero no había registro de él en el hospital. Solo cuando se dio cuenta de que había rezado para que Jesús apareciera en carne y hueso para calmar a Bobby, entendió quién podría ser Kendrick.
Bobby aprendió una lección valiosa con su experiencia. Dios es real, y su presencia se puede sentir en tiempos de necesidad. Mientras contaba su testimonio en el video, Bobby Sosa recordó haber leído un libro de un neurólogo que tuvo una experiencia cercana a la muerte y vio a Jesús. Esa experiencia hizo que Bobby se diera cuenta de que Dios es real y que no morimos, pasamos a otra vida. Cuando cruzamos al otro lado, perdemos 5 emociones: preocupación, duda, miedo, dolor y sufrimiento. Estas emociones desaparecen y ganamos paz y un amor abrumador que no se puede describir. Bobby experimentó ese amor cuando cruzó al otro lado y regresó a la vida. 3 semanas después, le dijo a su esposa que no le importaba morir de nuevo, porque el amor que experimentó era tan hermoso y puro. Bobby aprendió que no hay nada que temer sobre lo desconocido, porque sabe cómo es el otro lado. Quiere compartir su experiencia con los demás para traerles paz y consuelo. Bobby cree que todos tienen su propio viaje y pueden no saber dónde están en sus vidas. Quiere compartir su testimonio con los demás para que puedan entender que hay paz, tranquilidad y amor al otro lado. La experiencia de Bobby cambió su vida. Solía ser agresivo y siempre se mantenía ocupado. La experiencia de Bobby también lo hizo darse cuenta de que nacemos con solo 2 miedos: el miedo a caer y el miedo a ruidos fuertes. Todo lo demás es influenciado por nuestras experiencias y entorno. Cuando cruzamos al otro lado, ganamos amor puro, y es como una manta que nos envuelve, dándonos paz. Bobby Sosa dijo que su vida cambió drásticamente desde su encuentro con Jesús. Ahora comparte su testimonio con todos los que encuentra, porque no sabe por lo que están pasando los demás. Está feliz de haber recibido comentarios positivos de personas que han sido inspiradas por su historia. Bobby dijo que algunas personas compartieron sus preocupaciones sobre seres queridos que están muriendo o que ya fallecieron, y ha podido ofrecer consuelo y seguridad, incluso describiendo detalles sobre sus seres queridos que solo ellos sabrían. Bobby luego se puso en contacto personalmente con su madre biológica, su padrastro y su padre biológico, y ahora sus relaciones son respetuosas. Observó que el perdón es para nuestro propio beneficio, no para los demás, y aprendió a priorizar las relaciones y dedicar tiempo a los seres queridos. Su trabajo ya no es el centro de su universo. Finalmente, Bobby dijo que comprendió que no está en control de su vida. Jesús y Dios lo están. Cuando las cosas no salen según lo planeado, confía en que se abrirá otra puerta, y la vida se vuelve menos estresante cuando nos rendimos a un poder superior. Bobby concluyó que aprendió a encogerse de hombros cuando las cosas no salen como quería, confiando en que todo es parte del plan. Su experiencia le dio una nueva perspectiva de la vida, y espera inspirar a otros a encontrar paz y confianza en un poder superior. ¿Crees que Jesús es real y que Dios está vivo? Nos encantaría saberlo en los comentarios. Si te gustó ver este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por ver y hasta la próxima.